sino que Dios quiere que además de ser una persona salva, también seas una persona sana. Yo estoy convencido de parte del Señor que tarde o temprano tenemos que partir a la presencia del Señor, pero no tiene que ser a través de una enfermedad. Estaba el otro día meditando en esa palabra, en ese pensamiento. Precisamente el día que Dios me puso a hablar de sanidad, empecé a meditar esta palabra. Y estaba pensando en que tarde o temprano tenemos que partir. Y de repente yo pensé dentro de mí, dije, bueno, ¿cómo serán mis últimos días? Yo me considero que voy a vivir muchos años. Considero que voy a morir anciano, pero ¿cómo será mi muerte? Pensé, ¿será que será un infarto? ¿Será una enfermedad? ¿Estaré postrado en cama? Porque al final el cuerpo se desgasta y evidentemente tarde o temprano pues de algo tiene que morir uno. Dije yo, ¿no? Esa fue mi palabra, de algo uno se tiene que morir. ¿Usted ha visto esas personas pesimistas que cuando le dicen, mira, tienes tal cosa y se acomodan a ese diagnóstico, ¿verdad? Y dicen algo como, bueno, pues de algo tiene uno que morir, aceptando así, ese es el camino de la muerte, ese es el camino por el que voy a morir. Y meditando en estas cosas, pude escuchar claramente la voz de Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué piensas de esta manera? Me reprendió en ese momento. ¿Acaso no has leído cómo han muerto los hombres de Dios en la Biblia? Cuando yo leo la palabra de Dios y veo cómo murieron los hombres del Señor, dice la palabra de Dios que número uno, ellos sabían cuándo su hora había llegado. Y la mayoría de los hombres de Dios, cuando partieron con el Señor, lo que hicieron fue que entregaron su espíritu. Y eso me dice a mí que tú y yo no vamos a morir de una enfermedad, sino que cuando llegue el tiempo vamos a estar completamente sanos, completamente bendecidos, y lo único que vamos a hacer es levantar nuestras manos y nos iremos con el Señor. Alguien tiene que decir amén a eso. No tienes por qué morir de una enfermedad. Una enfermedad no tiene que ser el vehículo que te lleva a la presencia de Dios. Yo creo que uno puede caminar en el Señor y de repente saber que tu tiempo llegó, levantar tus manos e irte con el Señor. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Que cuando Jacob supo que su tiempo había llegado, se apoyó sobre su bordón, adoró al Señor y ahí entregó su espíritu. No estaba enfermo, no estaba cambiándole pañal, no tuvo necesidad de nada de eso. Era un hombre fuerte, aún en su vejez estaba fortalecido, sano, lúcido. Nada de que tu Alzheimer y que tu cosa y que tu vaina, eso no es para los hijos de Dios. La sanidad divina es algo que siempre ha existido. No es algo que trajo Jesús como algo nuevo, no. Jesús fue la máxima representación de la sanidad de Dios en la tierra. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero no fue el primero en traer sanidad, o no fue el primero que Dios usó para sanar a alguien. La sanidad de Dios es tan vieja como la Biblia, tan antigua como la misma palabra del Señor. Y el primer evento de sanidad que leo en la palabra del Señor lo encontramos en Génesis capítulo 20, el verso 17. La palabra de Dios dice que Abraham oró a Dios. Abraham fue el primer hombre de Dios después de Caín y Abel, después de Adán y Eva. Fue el hombre escogido por Dios para levantar a su pueblo. Y dice la Biblia acá algo muy especial. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Dios derramó sanidad a toda la casa a través de la vida de Abraham. La sanidad no es algo nuevo. La sanidad es algo que viene del Señor y Dios lo quiere dar a todo aquel que lo necesita, en especial al pueblo del Señor. Quiero ponerte esto en tu espíritu. Sí, es cierto, la palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Es verdad que dice la Biblia que en su cuerpo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Pero el deseo del corazón de Dios siempre ha sido que el pueblo de Dios dependa de Él para ser sano.
Diga conmigo: Jehová es mi sanador. No, pero dígalo con fe, hermano. Jehová es mi sanador. Habrán usado por Dios para traer sanidad a la casa completa de Dios. Y luego la Biblia nos cuenta una historia muy especial en Éxodo capítulo 12. El pueblo de Israel ha estado cautivo por más de 400 años en Egipto. Finalmente Dios ha decidido sacar a su pueblo de Egipto y de repente empieza a enviar muchas plagas. Y la última plaga del Señor fue que el ángel de la muerte habría de pasar por el pueblo de Egipto y mataría a todos los primogénitos de todas las casas. Pero al mismo tiempo dice la palabra del Señor que este mandato de Dios era algo que iba a traer la sombra de lo que un día sería Jesucristo. Y ordenó que todas las familias de Israel mataran un cordero y que con la sangre de ese cordero tapizaran los lindeles de las puertas de las casas como una señal, para que el ángel de la muerte, al ver la señal en la puerta de la sangre de ese cordero, no entrase a ese lugar, sino que pasase de largo. Porque hay poder en la sangre del cordero. De esta manera Dios mostraba la sombra de lo que sería el derramar de la sangre de Jesús. Esa sangre que nos cubre de todo mal, que nos cubre de toda paga. Pero algo que me impacta es que el resultado final no fue solo evitar que el pueblo de Dios sufriese la plaga de la muerte de los primogénitos. Lo que me impacta es que al final dice la Biblia que cuando ellos finalmente salen de Egipto, porque esta fue la última y más terrible plaga del Señor para Egipto, después de esta plaga, Faraón y el pueblo de Egipto dijeron: por favor, váyanse, porque lo que es bendición para ustedes es maldición para nosotros. Váyanse con su Dios, ya no los queremos aquí. Pero dice la Biblia que en la salida los egipcios empezaron a darles todo lo que tenían. Les daban dinero, les daban oro, les daban plata, les daban piedras preciosas. Se despojaron de todos sus bienes materiales y se los daban a los judíos, mientras el pueblo de Dios salía libertado por la mano poderosa de Dios. Pero en el Salmo 105, en el verso 37, David, por revelación, nos dice algo impresionante de este evento. Dice la Biblia: lo sacó con plata y oro. Pero luego dice: y no hubo en sus tribus enfermo. Wow, qué impresionante. Quiere decir que cuando Dios salvó al pueblo de Egipto, no solo los salvó, sino que los libertó, los prosperó y los sanó. Dios no solo quiere que seas salvo, Él quiere que seas libre, Él quiere que seas próspero, Él quiere que seas sano, para la gloria y honra de nuestro Señor. No, alguien tiene que darle gloria al Señor, por favor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros: salvación, libertad, prosperidad y sanidad. Dios, un verdadero cristiano, hijo de Dios, es un hombre que ha sido salvo, es un hombre que ha sido libre, que no está más atado al pecado, a las drogas, a la pornografía, a las adicciones. Es un hombre libre por completo. Pero no solamente eso, además todo lo que toca prospera. Pero no solo lo que toca prospera, sino que tiene buena salud para disfrutar la vida abundante que Cristo Jesús pagó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos gozar de esa bendición del Señor. Se necesita sanidad, y Dios quiere un pueblo sano para la gloria de su nombre. Dile al que está a la par tuya, le así en el cachete: sano, papito, sano. Todo hipertenso ahí: pastor, estoy bendecido, libre y todo, pero estoy en silla de ruedas. No, hermano, Dios no quiere eso contigo.
Dios no quiere eso para ti. No, Él quiere que disfrutes el fruto de tu trabajo. Dios quiere que disfrutes tu hogar, tu casa, tu familia, que puedas tener intimidad con tu esposa, que puedas tener un día de alegría con tus hijos en el parque, que puedas vivir largos días para ver la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Dios te quiere longevo, bendecido. Alguien me está escuchando en esta hora. Además te quiere próspero para que no seas carga para nadie. Alguien tiene que decir amén a eso. Dile a tu hijo que está a la par tuya: papito, yo no voy a hacer una carga para ti. Óyelo bien. Dios es mi sanador, Dios es mi proveedor. Alguien tiene que decir amén a eso. Oh, alguien dele gloria al Dios del cielo. Es impactante cómo el Señor sanó de un día para otro. Dice, no hubo entre ellos enfermos. Es decir, cuando Dios los salva de la mano de Egipto, Dios los hace libres de las garras de Faraón, pero además los prospera, y al que estaba enfermo Dios los sana. 3 millones de judíos sanos en un solo día. Lo que me impacta es que la noche anterior se había derramado la sangre de un cordero. Y esto es lo que Dios me puso en el corazón. Si con la sangre de un cordero animal Dios sanó a 3 millones de judíos en una sola noche, ¿cuánto más Dios hará con la sangre derramada del Hijo del Dios del cielo, con el cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto poder tendrá esa sangre? ¿Cuánto más Dios hará con ese nuevo pacto? No solo Dios sanó por medio de Abraham, no solo Dios sanó a 3 millones de personas, no solamente la sanidad vino en diferentes manifestaciones, sino que además Dios hizo un pacto con su pueblo de sanidad. Se presentó con ellos en el monte Moriah, y en Éxodo capítulo 15, el verso 26 les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo sus decretos, entonces, ojo por favor, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Yo soy el Señor tu sanador. Yo soy el Señor el que te guarda de toda enfermedad y toda dolencia. Alguien tiene que creerlo. Ese es el pacto de Dios contigo. Y la historia me cuenta algo muy especial, Casa de Fe, que durante 400 años el pueblo de Dios vivió bajo la sanidad sobrenatural del cielo. 400 años vivieron bajo ese pacto. No hay registro en toda la Biblia durante esos 400 años de que haya existido algún médico, de que haya existido alguna medicina, de que haya existido algún menjurje de la abuelita que sanaba. No hay registro de hospitales. Cada vez que un hijo de Dios se enfermaba, Jehová era su sanador. Porque para el hombre hay cosas imposibles, pero no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. 400 años bajo el poder sanador de Dios. Los médicos y la medicina no vinieron a Israel por causa de Dios. La historia nos enseña que médicos y medicinas entraron al pueblo de Dios. Y quiero que lo escuche bien, por favor. Como resultado del pecado de Salomón. Escuche con atención. 400 años sin médicos, 400 años sin medicina, dependiendo su salud 100% del Dios del cielo, 100% de Jehová el sanador, 100% del Dios creador de todas las cosas. Pero Salomón, en su pecado,
se unió a una mujer egipcia, una reina muy especial. Y la reina trajo juntamente con ella médicos y medicina de Egipto. Médicos y medicinas de Egipto. Y cuando los médicos y la medicina entraron, juntamente con ellos vino la muerte por enfermedades. Dios se apartó del pueblo de Dios porque el pueblo de Dios quebrantó el pacto que tenía con el Señor. Porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y sí, la iglesia muchas veces confía más en los médicos y en las medicinas. Y yo no digo que tenga pecado ir al doctor, pero lo que te quiero poner en tu corazón es que es necesario que aprendamos a no confiar en el hombre más que en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios, porque el mundo tiene médicos y medicina, pero tú y yo tenemos al doctor de doctores, al rey de reyes, señor de señores, el Dios que sana toda enfermedad y toda dolencia. Dile al que está a la par tuya: aprende a confiar en el Señor. Quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe. Morimos por la medicina. Cuando no está la medicina que necesitamos, sentimos que nos falta algo, en vez de recurrir a Dios. ¿Qué tal si es Dios el que no quiere que tu medicina llegue en el tiempo que tú quieres que llegue? Porque te quiere enseñar que no solo de medicina vive el hombre, sino de toda palabra que viene del cielo. Que Dios te quiere sanar para que no dependas más de la medicina, que Él quiere hacer su obra y que sea 100% libre en una sanidad total. Alguien tiene que decir amén a eso. Por 400 años, ni una sola persona en Israel fue a ver un doctor. Nadie tomó medicina. ¿Por qué? Porque Dios era su doctor. Dios era su sanador. En Éxodo capítulo 23, el verso 25, Dios le recuerda al pueblo de Dios: sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua. Te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Larga y plena. Larga y sana. Yo no solo voy a vivir largo, voy a vivir largo y sano, pleno, fuerte, bendecido. Así es como vivimos los hijos de Dios. Este fue un pacto de Dios con su pueblo, y es el mismo pacto que hoy Dios quiere hacer contigo. Antes de que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 7, Dios les recuerda el pacto al pueblo de Israel y les dice: serás la nación más bendecida de la tierra. Ningún israelita, y acuérdate que Israel ya no es el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero ya no es el único. Ahora la iglesia somos parte del pueblo del Señor. El mismo pacto que Dios tiene con Israel tiene con la iglesia. Aquellos que por haber aceptado a Jesús en su corazón, ahora somos linaje escogido, real sacerdocio. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos. Y todo tu ganado dará crías. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejará que sufra las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a todos sus enemigos. Alguien diga conmigo: esta enfermedad no es mía. Yo no sé de qué estás enfermo hoy, pero repite conmigo: esta enfermedad no me pertenece.
Esta enfermedad es para los enemigos de Dios, para los que se niegan a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Yo soy el pueblo de Dios, así que esta enfermedad no tiene derecho legal en mi vida. Esta enfermedad es ilegal. En el nombre de Jesús. La enfermedad no tiene derecho de tocar tu cuerpo. Así que si hay algo enfermo en tu cuerpo, déjame decirte algo muy especial. Esa enfermedad es ilegal. No tiene por qué estar ahí. ¿Cómo entra el pecado a nuestra vida? ¿Cómo entra la enfermedad, a nuestro cuerpo? La Biblia dice en Romanos 5:12: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, y el pecado de Adán introdujo la muerte, la enfermedad, la dolencia, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y yo quiero decirte que hay tres puertas por donde entra la enfermedad. Número uno, el pecado nos enferma. Dile al que está a la par tuya: cuidado con tu pecado, porque el pecado enferma. A veces pecamos de forma consciente, a veces pecamos de forma inconsciente y utilizamos nuestras palabras para pecar. Dice el Salmo 32:3: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Mientras estaba en pecado, dice David, me sentía morir. Mi cuerpo decaía, yo enfermaba. Quiero ponerte esto en tu corazón, iglesia, porque el pecado, la paga del pecado siempre ha sido la muerte. El adulterio trae enfermedad, la fornicación trae enfermedad, el robo trae enfermedad, las malas palabras traen enfermedad. Todo lo que nos aleja de Dios produce enfermedad en nuestro cuerpo. Nuestra manera de hablar muchas veces nos maldice sin darnos cuenta. Nos apropiamos de la enfermedad y hablamos de la enfermedad, y es mi enfermedad, es mi dolencia, y nos hacemos adictos a esa necesidad de medicina y de atención, y nos volvemos adictos a la enfermedad y la hacemos nuestra enfermedad y nos acomodamos en la enfermedad. Una de las cosas que también trajo enfermedad en el pueblo del Señor era cuando el pueblo de Dios se unía para hablar mal de los hombres que Dios había levantado como líderes y cabezas del pueblo. Y cada vez que el pueblo de Dios se levantaba para hablar, sea de Moisés o de cualquier otro hombre de Dios, esa persona experimentaba enfermedad en su cuerpo y muerte al final. Y hay mucho pueblo de Dios enfermo porque se han dedicado a hablar mal de los ungidos del Señor. La palabra de Dios nos enseña que uno de los principales líderes de Moisés conspiró contra Moisés, habló mal del actuar de Moisés junto con la hermana de Moisés, y uno tuvo lepra y el otro perdió su llamado y al final fue muerto. Porque escrito está en la palabra: el que habla contra el ungido del Señor habla contra Dios mismo. Quiero ponerte esto en tu corazón. Un día Dios me habla y me dice: ¿te has dado cuenta que los demonios respetan más a los ungidos que el mismo pueblo de Dios? Hay cosas que los demonios jamás se atreverían a decir de un ungido, que sí se atreve el pueblo de Dios a decir. Y cuando veo la palabra del Señor me doy cuenta que cuando los demonios se encontraron con Jesús, le hablaban con respeto: Jesús, el Hijo de Dios, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Permítenos por favor que salgamos y nos metamos a los cerdos. Pero los fariseos, ellos hablaban sin respeto del Señor y le decían: tú eres esto, eres el otro, eres acá. Esa gente hablaba peor que un demonio. Y por eso enfermedad y muerte se mete en el cuerpo del Señor. Dios me hablaba de Jesús. Dios me dijo: cuando el Señor llamó a sus 12 discípulos en Mateo capítulo 10, dice que a los 12 los ungió y les dio autoridad para echar fuera demonios. Quiere decir que Judas, el que traicionó a Jesús, también fue ungido por el Señor. Y por eso Jesús nunca habló mal de Judas. Nunca habló mal del que le entregó.
El día que Judas le entregó, le dijo: amigo, con un beso vendes al Hijo del Hombre. Jesús mismo jamás se refirió al ungido de una mala manera. Por eso aprenda esto de todo corazón. Si usted conoce un ungido del Señor, un pastor, una pastora, que algún día cayó e hizo algo, deja que sea Dios el que trate con él. Nosotros fuimos llamados a bendecir, no a maldecir a los ungidos del Señor. La Biblia dice: oren por ellos, levanten sus brazos. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? El pecado trae enfermedad. La segunda cosa que trae enfermedad es la falta de perdón. La amargura, el odio nos enferma. Es lo que se conoce como los pecados del alma. Gente que está herida, gente que está molesta, gente que está lastimada, gente que tiene heridas en su alma y en su corazón. Heridas que se traducen en raíz de amargura, que se traducen en dolor, en odio, en coraje. Finalmente terminan siendo enfermedades en su cuerpo. Por eso dice la Biblia en Proverbios 17:22: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. La enfermedad del alma, la falta de perdón. El perdón no es un beneficio para la persona que estás perdonando. El perdón es para tu beneficio. Es para que tú seas libre. Es para que tú seas bendecido. Es para que de tu interior salga aquello que está consumiendo la obra de Dios en tu vida. Jesús dijo, Pablo dijo estas palabras: señores, cuídense, no sea que dentro de ustedes nazca una raíz de amargura y dejen de alcanzar la gracia de Dios. Porque tienen una falta de perdón terrible contra su papá, su mamá o la persona que les hizo daño. Están ofendidos en su corazón y esa ofensa los enferma. Y por último, pero no menos importante, la irresponsabilidad con el cuidado del cuerpo también nos enferma. Y es que hemos sido llamados por Dios a cuidar este cuerpo. Y el Señor nos recuerda y nos dice: señores, no se olviden, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios te bendiga porque dejaste el alcohol, pero así también tienes que dejar el puerco. Y yo sé que se escucha chistoso, pero es una realidad. Hay gente que logró dejar el alcohol, pero no deja el pan. Y a veces el pan mata más rápido que el mismo alcohol. No hacen ejercicio, comen cualquier cochinada. Bajo el nuevo pacto no hay comida que sea pecado. El café, tomar café no es pecado. Comer moronga no es pecado. La Biblia no marca que nada sea pecado. Eso era en el antiguo pacto. En una ocasión Pedro ve una visión de varios animales que se consideraban animales inmundos que no tenían que comer. Dios le dijo: come. Y él dijo: no puedo comer eso. Le dijo: ¡eh! No te atrevas a maldecir lo que yo he bendecido. Todas las comidas, hermanos, se pueden comer. Pero Pablo dice algo muy especial en 1 Corintios capítulo 10, el verso 23. Ustedes dicen: se me permite hacer cualquier cosa, pero déjenme decirles algo, dice Pablo: no todo les conviene. Es verdad, dice Pablo, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Puedo comer moronga, come moronga todos los días si quieres, hermano. Pero eso sí, no te va a traer ningún beneficio. Se te va a subir el colesterol, el malo. Se te van a tapar las arterias y te va a venir un infarto. Puedo tomar Coca-Cola de 2 litros todos los días, pastor. Puedes tomarte toda una reja de 6 Coca-Colas de 2 litros cada uno. Pasa nada. No es pecado, no te vas al infierno por eso. Pero ¿sabes una cosa? Te va a dar diabetes. Y la diabetes te va a ir matando poco a poco. Y vas a tener problemas en el corazón. D.L. Osborne, un hombre que Dios usaba para hacer grandes cruzadas de sanidad. Hacía sanidades increíbles y Dios se glorificaba de una manera tremenda. Y un día, ¡fum!, desapareció del medio. De un día a otro dejó de hacer cruzadas milagrosas. Y Reinhard Bonnke se lo encontró un día en un aeropuerto. Otro evangelista muy famoso se lo encontró y le dijo: ¿por qué dejaste de hacer cruzadas de sanidad si Dios te usaba poderosamente? Y D.L. Osborne le dijo: porque me cansé, Reinhard.
Me cansé de ver cómo Dios sanaba a las personas y las personas se volvían a enfermar. Gastamos millones haciendo cruzadas y Dios se glorificó trayendo sanidad al pueblo de Dios. Pero ninguno mantuvo su sanidad porque volvían a sus hábitos que los enfermaban. Así que ya no hago cruzadas. Hoy lo que hago, dice T.L. Osborne, es algo que he llamado casas de sanidad. Traemos que dijo, ¿qué es eso? Traemos a los enfermos a esas casas. Y en esas casas hacemos que se arrepientan de su pecado, porque el pecado enferma. Sanamos su alma para que puedan perdonar a todo aquel que les ha hecho daño. Y después les enseñamos a comer con la dieta que está en la Biblia, la dieta de los judíos. Y hemos sanado muchas más personas que en cualquier cruzada. Alguien tiene que decir amén a eso. Dios te quiere sanar hoy, pero es tu responsabilidad mantener tu sanidad, alejándote del pecado, alejándote de la falta de perdón y alejándote de la comida chatarra, cuidando tu alimentación y haciendo ejercicio. Una vez recibimos la sanidad, debemos mantener la sanidad. ¿Sabes cómo se mantiene la sanidad? Cerrando la puerta por donde entró la enfermedad. Algunos están enfermos por pecado, otros porque tienen amargura en el corazón y otros porque se han descuidado comiendo mucho. Algunos por los tres: gordo, con amargura de alma y encima pecando. Y tiene todas las puertas a la enfermedad en su vida. Pero la pregunta es, ¿cómo recibimos sanidad? ¿Cuántos quieren ser sanos en el nombre de Jesús? 1 Corintios 15:21 dice: así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú levantas tus manos al cielo y le dices: Señor, yo quiero tu sanidad, Él te sana, porque la sanidad tiene nombre y se llama Jesucristo. Isaías el profeta habló del tiempo en que todos serían sanos. Él habló al pueblo de Dios y le dijo: viene un tiempo en que no va a haber enfermo. En Isaías 33:24 dice la palabra: ningún habitante dirá estoy enfermo. Wow, ¿cuántos quieren vivir esa etapa en su vida? Ninguna enfermedad hay para los hijos de Dios. Yo quiero que te pongas de pie en tu lugar. Y si alguien necesita un milagro, por favor, ponte de pie con todo tu corazón. Jesús apareció en escena sanando. La Biblia dice que cuando llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro yacía enferma al borde de la muerte. En la temporada de Jesús, el pueblo estaba totalmente descarriado de Dios. La Biblia dice que la mujer del flujo de sangre había gastado todo lo que tenía en muchos médicos. En aquel entonces la gente se había olvidado del Señor. No tenían una relación con Dios, tenían una religión. No veían a Dios como un ser vivo, alguien que les hablara, alguien que les sanara, sino que era para ellos parte de su vida, pero no había esa vivencia del Señor. Y por eso el pueblo de Dios moría por enfermedades. Gente nacía ciega, hombres estaban encorvados, gente tenía lepra. La gente moría joven en aquel entonces, no se cumplía su tiempo, morían jóvenes. Aquel hombre que se acercó con Jesús le dijo: Señor, ayuda a mi hijo. Y Jesús le dijo: ¿hace cuánto que le pasa esto? Le dijo: desde niño. El enemigo se le mete y lo tira al suelo. Un niño con convulsiones, eso es lo que tenía. Lo tira al fuego y no podemos hacer nada con él. Ayúdanos.
puedes sanarlo si tú quieres. Él dijo, claro que puedo, porque al que cree todo le es posible. Él dijo, Señor, yo creo, por favor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer que esto va a ser posible. Y Dios sanó a aquel niño. Jesús, quiero ponerte esto en tu corazón. Jesús es la profecía cumplida del Señor para un pueblo que diga, no estoy enfermo. Nadie dirá que está enfermo, porque nadie tendrá enfermedad. Ese es el deseo del Señor, y fue lo que Jesús hizo cuando caminó en esta tierra. Pero te tengo una buena noticia: Jesús quiere hacerlo de nuevo, porque Él está aquí entre nosotros, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él te quiere sanar, porque la sanidad es un regalo de Dios. Es el pacto de Dios para ti en esta noche. Dios te lo recuerda: oh, yo tengo un pacto contigo, te sanaré, no dejaré que las enfermedades que estuvieron sobre los egipcios estén sobre ti. Pueblo de Dios, Dios te quiere sano en esta noche. Y quiero que levantes tus manos al cielo. Quiero que hagas algo muy especial antes de empezar, porque la forma de recibir sanidad es muy sencilla: arrepentirse y entregarle a Jesús tu enfermedad. Así como un día le entregaste a Jesús tu vida, dijiste: Señor, arrepiento de mis pecados, hoy te entrego mi vida, quiero que seas mi Salvador. Y fue muy sencillo, y tú creíste de inmediato que eres salvo. Yo recuerdo cuando yo recibí a Jesús, el predicador dijo: si sales de aquí hoy y te mueres, llévate esto en tu corazón, que te vas con Dios. Y yo salí creidísimo que si yo moría saliendo del templo por alguna situación, yo me iba con Dios, estaba seguro de eso. Bueno, así de sencillo es ser sano en el nombre de Jesús, porque Jesús es sanidad. Así que lo único que tienes que hacer es arrepentirte, entregarle a Jesús tu cuerpo, entregarle al Señor tu enfermedad. Por eso en Mateo capítulo 11, 28 dijo: luego Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados y lleven sus cargas pesadas, y yo les daré descanso. Levanta tu mano al cielo, cierra tus ojos.